Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Una obediencia a medias es desobediencia. Nuestro tema en esta mañana va a ser entonces nuevo nacimiento. O también le podemos llamar nacimiento espiritual. Amén. Yo creo que todos nos gozamos cuando hay un nacimiento en nuestros hogares, principalmente los papás, ¿verdad? Cuando nace el primer hijo, segundo, tercero, qué dicha, qué gozo es ver a la criatura. Desde que nace estamos ahí atendiéndole y estamos allá esperando cada día que crezca, ver su comportamiento, cómo se va desenvolviendo, cuando ya puede moverse por sí solo, cuando ya puede gatear, cuando ya puede dar sus primeros pasos, cuando puede caminar, bueno, cuando va a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos gozamos con el nacimiento físico, ¿verdad? También hay un nacimiento espiritual. Hay un nacimiento espiritual del cual Jesús habló. Y de eso es lo que queremos hablar en esta mañana, pero como introducción, yo quisiera que leyéramos el capítulo 1 de Génesis, el primer capítulo de la Biblia. Y como no tenemos aquí en la pared, si nos hicieran favor de ir poniendo esta lectura en la pared para que nuestros visitantes puedan ir leyendo juntamente conmigo. Nos interesa cómo se inició esta creación, ¿verdad? ¿Cómo se inició? Yo quiero leer todo el capítulo juntamente con ustedes. Pueden ir llevando la lectura allí. Si están listos los hermanos para poner esta lectura en la pared. Dice la Biblia así, y yo les agradezco que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Es la Biblia. Es la Biblia. A veces hemos oído teorías de que de dónde apareció el mono, que cómo comenzó la tierra, que los astros, etcétera. La palabra del Señor nos dice cómo fue todo el inicio. Amén, lo vamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hagamos expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, llamó Dios a la expansión cielos, sí, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues
la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora sabemos cómo son los días y los años, ¿verdad? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven debajo o sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hasta ahí se termina la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y creó todo lo que existe, los animales, las plantas, y creó al hombre también. Lo maravilloso es que la palabra del Señor dice que Dios puso al hombre sobre todo lo que Dios creó. Así que Dios creó animales y todo,
Y dijo al hombre, el hombre va a enseñorearse de todo. Es decir, que todo está para bendición del hombre. Amén. Muy bien. Quisiera en esta mañana decir que la creación del hombre, el hombre, la mujer, es la corona de la creación de Dios, lo máximo que Dios hizo. Por eso Dios nunca quiso destruirlo a pesar de pecado, a pesar de que mandó un diluvio, siempre dejó gente para que siguiera la creación, porque Dios ama al hombre. Y a mí me llama mucho la atención cuando dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre, pero hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ningún animal, ningún ser es como la imagen de Dios, pero todos los hombres y todas las mujeres somos la imagen de Dios. Bueno, lo dice la Biblia, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y a este hombre lo puso sobre la tierra para que él se enseñoreara de todo lo que Dios había criado. Luego dice la palabra que Dios puso al hombre en el Edén. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 8 y 9. De este mismo libro de Génesis, capítulo 2, versos 8 y 9, dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al torrente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también al árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso al hombre en un Edén. Yo estaba pensando mientras leía esta porción, qué lindo ha de haber sido vivir en esos días, cuando Dios puso al hombre en el Edén, un lugar precioso, un lugar delicioso, donde había toda clase de árboles, de frutas, de todo, bueno, todo lo bueno había en ese lugar del Edén. Pero el Señor le dijo al hombre, todo esto es tuyo, todo esto es para que tú lo disfrutes. Todo árbol, delicioso a la vista, muy bueno, codicioso, es para comer. Pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comas, morirás, le dijo Dios al hombre. Esto lo podemos ver en los versos 15 y 17 de este mismo capítulo 2, que dicen: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios es soberano. ¿Por qué Dios lo hizo así? Él sabe. Porque lástima que si el hombre no hubiera pecado, nosotros pensamos otra cosa hubiera sido. Pero en realidad Dios es bueno. Siempre ha sido bueno. Cuando Él creó a toda la creación y cuando Él creó al hombre, lo creó para bendición. Lo creó para gozarse Él y para que se gozara también su creación juntamente con Él. Es decir, que hasta este momento de la creación todo era bueno, todo era felicidad. Dios creó al hombre para tener comunión con Él, para que el hombre tuviera vida, para que el hombre tuviera amor, para que el hombre tuviera salud, para que el hombre tuviera gozo, para que el hombre tuviera abundancia, para que estuviera bien, se sintiera bien en aquel lugar. Dios no creó al hombre para que sufriera, para que hubiera muerte, para que hubiera violencia, para que hubiera enfermedad, o tristeza, o envidias, o cosas que nosotros vemos en estos días.
Pero nosotros estamos conscientes de que todo esto sucedió por la desobediencia del hombre, por la caída del hombre. Porque el hombre dejó a Dios el mandato que Dios le había dado. Lamentablemente, el hombre desobedeció a Dios y obedeció al diablo. El diablo ya había sido destronado de mucho antes, había caído, había sido un ser angelical, se había rebelado contra Dios, Dios lo había destruido y sacado del cielo. Pero el diablo se metió en la serpiente para poder inducir al hombre hacia el mal. Así que el hombre desobedeció a Dios y obedeció al diablo. En otras palabras, desestimando el mandato de Dios y aventurándose a lo que decía la serpiente, a la insinuación de la serpiente. Porque la serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. No, dijo Eva. Dios nos ha dicho que sí podemos comer de todo árbol. De todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comiéremos, moriremos. Y la serpiente le dijo, no van a morir. Dios dijo, el día que comieres, morirás. El enemigo, el diablo, las metió en la serpiente, dijo, no morirán. Así que sucedió la caída y luego pues tenemos nosotros que el hombre se vio desnudo al principio, estaban desnudos al principio, pero no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Pero al comer del fruto, dice la Biblia que Eva tomó del fruto y le dio a Adán, y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando Dios llegó una vez más al Edén, porque antes de todo esto, Dios llegaba al Edén y platicaba con ellos, estaba con ellos. Qué lindo haber sido tener comunión con Dios en esa forma, ¿verdad? Platicar con Dios como platicamos nosotros, ha de haber sido algo maravilloso. Pero en esta ocasión, cuando ellos ya habían pecado, llamó Dios a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, bueno, tuve miedo, me escondí. Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? Y él dijo, bueno, la mujer que me diste ella me dio y yo comí. Y nosotros sabemos la sentencia que Dios dio a la mujer. Le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer dijo, bueno, pues la serpiente me engañó y yo comí. Y a la serpiente le dijo, bueno, pues porque lo has hecho, ahora vas a vivir arrastrada, polvo va a ser tu comida. Y a la mujer le dijo, con dolores vas a tener tus hijos. Y al marido le dijo que iba a labrar la tierra con sudor de su lengua, con sudor de su frente también, hasta que volviera al polvo, porque del polvo había sido tomado y al polvo iría. Entonces, ¿cómo sucedió? Si Dios dijo, el día que comieres del árbol, morirás. Y la serpiente dijo, no morirás. ¿Y qué sucedió? Pues físicamente el hombre no murió, porque siguió. Dios lo echó del Edén, se fue y por otro lado, pero ya no pudo estar más en el Edén. Pero espiritualmente sí murió, porque la muerte significa separación. De tal manera que entonces el hombre se separó de Dios. Y dejó la naturaleza de Dios y adquirió la naturaleza de Satanás, el pecado. Y ese pecado ha sido transmitido a través de todos los tiempos. De tal manera que, pues físicamente el hombre no murió, pero espiritualmente sí murió. Y como murió, dice la Biblia que todos hemos traído ese germen de Adán y que todos estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, pero que Cristo vino para darnos vida a todos. Así que Dios siempre quiere la bendición del hombre. Ahora bien, Satanás, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo.
Porque nosotros nos preguntamos a veces, si Dios es tan grande, si Dios es tan amoroso, si Dios quiere todo lo bueno del hombre, si Dios hizo como lo hizo todo, ¿por qué nosotros estamos viendo lo que hay? Violencia, pecado, robo, envidias, cólera, bueno, todo lo malo que vemos, porque en este mundo estamos viviendo. Pero esto es así porque Satanás es el príncipe de este mundo. Dios no le quitó el poder al enemigo, es el príncipe de este mundo. Eso dice la Biblia. Lo vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. El mismo Señor Jesucristo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Pero también hay un versículo en 1 Juan, ya no en Juan, sino que en 1 Juan, que está cerca del final de la Biblia. Primera de Juan, también en el capítulo 19, nos habla de que el diablo, Satanás, es el príncipe de este siglo. Primera de Juan 5, 19, dice la palabra del Señor así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, esto tenemos nosotros, por eso tenemos nosotros la convicción de que todo lo malo que sucede es por la influencia del maligno. El diablo es el que se mueve. Una persona normal, como Dios la ha hecho, no está pensando en matar a otra. Una persona normal no está pensando en quitarle sus bienes a otro. Pero el diablo y sus demonios inducen a la gente a hacer toda clase de males. Dios no hizo al hombre para muerte. Dios hizo al hombre para vida. Dios no hizo al hombre para odiar, sino Dios hizo al hombre para amar. Dios no hizo al hombre para que esté enfermo. Dios hizo al hombre para que esté sano. Dios no hizo al hombre para que esté en sufrimiento. Dios hizo al hombre para que esté bien. Dios hizo al hombre no para que esté en tristeza, sino para que tenga gozo. No para que sea un fracasado, sino para que tenga éxito. No para que viva en una pobreza tal, no, para bendición. Dice la palabra del Señor que desde que Él creó el Edén, allá habían 4 ríos, y dice la Biblia, y ahí había oro, y del bueno, dice la Biblia. Ya nos podemos imaginar. Es decir, que Dios ama al hombre, siempre lo ha amado. Desde que lo creó, ha amado. Y a pesar de todo esto, y a pesar de toda la situación, Dios sigue amando al hombre. Amén. Ahora bien, nosotros sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar al hombre, para sacarlo de esta situación, para darle vida eterna, para que tener una vez más comunión con Él. Y es esto ya prácticamente a lo que yo quería referirme en esta mañana, a el nuevo nacimiento o a un nacimiento espiritual. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos del Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y aquí está refiriendo a Jesús, a Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora los versos 10 al 13 nos dice, en el mundo estaba, porque nosotros sabemos todos que Cristo Jesús vino a este mundo a nacer de la Virgen María. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero aquí en este verso dice que Dios le da a los que creen, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el siguiente verso es muy importante. Dice, los cuales, estos que creen, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es importantísimo. En lo natural, para que haya un nacimiento, un hombre engendra en una mujer esta criatura, ¿verdad? ¿Es así? El hombre engendra, el hombre es el que engendra y la mujer es la receptiva. El hombre engendra en la mujer esa criatura. Pero en lo espiritual, según este versículo que leímos nosotros ahora, dice que son engendrados por Dios. Lo voy a repetir porque es importante. Dice que los que creen en Jesús, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que en este caso Dios engendra una nueva criatura. Por eso es que en esta mañana hablamos de una nueva criatura o un nacimiento espiritual. Porque cuando Dios engendra en la persona, en el hombre o en la mujer, nace nueva criatura. Amén. Este es el nuevo nacimiento del cual nos está hablando el Señor. En el capítulo 3 tenemos un pasaje que es muy conocido para nosotros, de un hombre, un sacerdote, un hombre dirigente de la sinagoga, que habló con Jesús, y Jesús le habló del nuevo nacimiento. Y yo voy a pedirles que lo leamos, porque como les decía, lo que más queremos es saber qué es lo que dice la Biblia, no lo que dicen las personas. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que ascendió, nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y se está refiriendo por supuesto a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin excepción, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que el nuevo nacimiento, mejor dicho, el nacimiento espiritual, es indispensable. No digo que es necesario. El nacimiento espiritual es indispensable para toda persona, para todo hombre, para toda mujer que quiera ser salvo, que quiera ser perdonado, que quiera entrar en la patria celestial. Es indispensable para ser perdonado de todos sus pecados. Como le dijo el ángel a la Virgen María, su nombre será Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesús nos salva, somos perdonados de todo. Amén. Así que el nacimiento espiritual es indispensable también para ser trasladados de este reino de tinieblas, de este reino de Satanás, de este reino donde domina el diablo, que hemos dicho es el príncipe de este mundo, pero este reino lo tiene Satanás a su control. Pero la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús, Dios el Padre nos saca de este reino y nos traslada a otro reino, al reino de Jesús. Amén. Eso está prometido en la palabra del Señor para hacer, y lo vamos a leer en Colosenses. Si me hace el favor de que abramos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1, versos del 11 al 14, nos dice la palabra del Señor así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y miren, esto es importante, porque esto no es mérito de nadie, no es mérito de ningún hombre ni de ninguna mujer. Es el Padre, es Dios el que engendra, dice aquí, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, sea el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso que Dios el Padre, cuando nosotros creemos en Jesús, nos saca de este reino. Y es una bendición. Es una bendición estar en el reino de Jesús.
el nacimiento espiritual es indispensable para que un día seamos llevados al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús viene otra vez. Dice la Biblia que Él viene otra vez. Vino a nacer de la Virgen María, ahora viene otra vez. Y viene por su iglesia, viene por los redimidos, viene por los que han creído en Él. Y quizá lo leemos, yo quiero que lo leamos, Primera Tesalonicenses. Aquí nos dice la porción bien clara. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 17. Y me gustaría que pusieran, gracias al Señor, yo sé que todos hemos puesto atención a la palabra. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se está refiriendo a algunos de nuestros hermanos que mueren físicamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que la misma palabra del Señor está estableciendo que hay unos y hay otros. Hay unos que tienen esperanza en que van a ver seres queridos, otros que no tienen esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, el Señor Jesús viene. Algunos vamos o van a estar vivos, otros ya o han fallecido o hemos fallecido. Dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! La palabra del Señor dice que el que cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz de Calvario, no porque Él tuviera que pagar. Dice la Biblia que Él nunca hizo pecado, nunca hizo pecado, pero Él sufrió el pecado de todos nosotros. Él fue a la cruz del Calvario, Él fue afligido, Él fue desfigurado en su rostro, dice la Biblia, Él fue sangrentado, Él sufrió la aflicción que nosotros como pecadores tendríamos que sufrir. Sufrió tal aflicción que llegó un momento en que le dijo: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, si hubiera otra manera que se salvara la humanidad, pero para esto vino. No se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. El sufrimiento de Cristo fue tremendo, pero por amor de nosotros. Ahí llevó el pecado de nosotros. Por eso Él dijo que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Porque el peso del pecado de toda la humanidad fue sobre su vida. Pero dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, que aquellos que creen, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Yo creo que lo están poniendo en la pared, ¿o no? Sí, ¿verdad? Segunda Corintios 5:17, aunque yo creo que lo leí textualmente, pero así dice, ¿verdad? Segunda.
2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué decimos, mejor, por qué dice la Biblia que el nacimiento espiritual es indispensable para ser perdonado, para ser salvo? Porque se comienza una nueva vida. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todo comienza a ser hecho nuevo. Y en este nacimiento espiritual, este nacimiento espiritual es similar al nacimiento físico. Cuando físicamente nace la criatura no puede hacer nada. Casi solamente tiene necesidad de comer, necesidad de que lo cambien, necesidad de que lo bañe, etc. Todo lo que hace es llorar. Espiritualmente también cuando nacemos, a veces no sabemos nada, solamente tenemos en nuestro interior un deseo de saber más de Dios, queremos comer de Dios, queremos saber más de Dios, oír más de Dios, eso es todo lo que queremos, no podemos más. Pero conforme vamos creciendo, vamos también desarrollándonos y conociendo cada día más y más al Señor. Hechos capítulo 17, y ya voy terminando. Hechos capítulo 17, quiero leer unos versículos. Verso 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Es muy importante que todos pongamos atención a esto. Dice la Biblia así: pero Dios, el Creador, el que ama a la humanidad, el que ama a la creación, al que ama al hombre y a la mujer, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice su Biblia? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien signó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que en esta mañana, hermanos, amigos, principalmente amigos, los hemos invitado con este propósito, para leer la Biblia, para leer la palabra. Yo sé que usted quiere saber más de Dios. Y sin duda usted dice, bueno, pues yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús vino a esta tierra para redimir, para perdonar, para ir a la cruz del Calvario, para llevar el pecado de todos. Yo creo que Él resucitó. Yo creo que Él está a la diestra del Padre. Yo creo que Él me ama. Yo creo que Él me quiere cambiar. Yo creo en Él con todo mi corazón. No depende de mí, no depende del pastor, no depende de ningún hombre. Que el Padre engendre en mí una nueva criatura. Eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Lo que depende de mí es creer en Él. Amén. Porque dice la Biblia que los que son hijos de Dios no son engendrados de voluntad humana. Aquí no tiene que ver nada la intervención del hombre. Son engendrados de Dios. Y como tal, Dios imparte de su naturaleza. Cuando hay engendramiento, en la criatura viene la naturaleza del papá. Y en engendramiento espiritual viene también naturaleza de Dios. ¿Por qué existe cambio? ¿Por qué existe cambio? Cuando una persona recibe a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, ¿por qué? ¿Porque será bueno? No.
porque tiene fuerza de voluntad. No. ¿Por qué entonces? Porque Dios imparte de esta naturaleza. Lo que le gustaba antes ahora no le gusta. Lo que no le gustaba ahora le gusta. Vivía en el reino de las tinieblas, se comportaba como todos los demás. Ahora es otra vida, una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Ahora yo quiero hacer una invitación a los amigos, por supuesto, a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, a los que creen que Jesús murió en la cruz de Calvario, a los que creen que Jesús resucitó, a los que creen que Jesús ascendió, a los que creen que Jesús está a la diestra del Padre, a los que creen que Él vino para perdonarnos de nuestros pecados, a los que creen que en la cruz de Calvario se pagó por los pecados nuestros. Y no había otra forma en que podamos ir al cielo. No hay nada. Solamente por Jesucristo. Él nos perdona, si Él nos perdona, no debemos nada. Porque eso dice la Biblia. Él salvará a su pueblo. Si me salvó, me salvó. Si debo algo o tengo que pagar algo, entonces no me ha salvado. Pero la Biblia dice que cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, es salvo. Aleluya. En esta mañana yo voy a invitar a los amigos que creen en su corazón, no en su mente, porque esto no. La Biblia dice que es en el corazón, porque quien cree en el corazón está una disposición. Ahí va a haber un cambio, pero si es solamente con la mente, no. Pero el que cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino para perdonar sus pecados y que los recibe como Salvador personal. A los que creen, yo voy a invitarlos a que vengan aquí a la plataforma, aquí adelante, porque queremos hacer una oración por ustedes. Queremos que Dios los engendre, así como nos engendró a nosotros, que los engendre a ustedes. Así que invito a los amigos, los que creen en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es su Salvador, que Él vino para perdonarle todos sus pecados, que se arrepienten de su vida. Yo voy a invitarlos a que pasen aquí con libertad. Ven aquí, formen una fila por favor aquí al frente, todos los que creen en su corazón, que Él los perdona de todos sus pecados. Los que quieren que Dios, el Padre, engendre en ustedes esa nueva criatura. Esa nueva criatura que es indispensable para poder ser perdonado, para poder ir al cielo, una nueva criatura, la nueva creación. Físicamente nos quedamos igual. Físicamente seguimos como somos, pero espiritualmente ahí hay un cambio, ahí hay un comienzo, ahí la vida cambia, ahí las cosas viejas se quedan a un lado, ahí todo comienza a ser nuevo, hay una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. Amén. Así que yo sigo invitando. Yo sé que hay más amigos y amigas que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo importante. Es todo lo que Dios pide. Dios no pide nada más. Dios pide que creamos. El que cree es salvo. El que no se condena. Eso dijo Jesús. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio. A mí me llama mucho la atención que el Señor Jesús no le dijo a sus discípulos: ustedes vayan por el mundo y hagan que la gente crea. Ustedes convénzalos a que crean. No, Jesús les dijo: ustedes vayan, anuncien el Evangelio. El que cree se salva, el que no se condena. Pero eso es cosa del hombre, porque la Biblia dice que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz, ama más el pecado. Quieren todavía seguir viviendo en este reino de Satanás, pero eso ya Dios no puede hacer más. Dios hizo todo lo más importante, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Esta mañana, mientras están cantando, sí canten, hermano. Mientras están cantando pueden seguir pasando los que creen que Jesús es el Hijo de Dios
los que creen que en esta mañana el Padre Celestial puede engendrar en ustedes una nueva criatura. Ustedes necesitan una nueva creación. Esta nueva criatura, la vida va a cambiar. Sigan viniendo mientras cantan mis hermanos. Sigan viniendo. Esta mañana vamos a hacer una oración por ustedes. Lo mismo que han hecho por nosotros. Un día yo estuve como estuvieron ustedes ahora. Y me dijeron que Cristo me podía salvar. Y yo lo recibí en mi corazón. Y tengo más de medio siglo de creer en Él. Y doy testimonio de que Él es maravilloso. Que Él es poderoso. Que Él cambia la vida. Gloria a su nombre. Sigan pasando. Sigan pasando. Esto es muy importante. A lo mejor usted pensará, bueno, si no paso, ¿qué pasa? El momento de pasar es que usted está manifestando. Que cree en su corazón, que Jesús, al que nosotros hemos alabado en esta mañana, al que nosotros rendimos pleitesía, al que nosotros sabemos que está en su trono, a Él. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo